ley, iniciamos moción de los diputados señores Miguel Mellado, Jorge Alessandri, Jaime Araya, José Miguel Castro, Andrés Giovanet, Andrés Longton, Jorge Ratker y Diego Chalper, y la diputada señora Camila Flores, que modifica el Código Penal para ampliar las sanciones por ingresar elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios, correspondiente al boletín número 16.569-25. En segundo lugar, un oficio del secretario general de la Corporación, señor Miguel Landeros, por el cual remite el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para autorizar la comparecencia telemática de funcionarios policiales y de Gendarmería de Chile que deban declarar en juicio como testigos o peritos, correspondiente al boletín número 16.562-07, inicialmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. También un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma, correspondiente al boletín número 13.928-07. Otro oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece plazos y condiciones para la inhumación respecto de funerales de riesgo para la seguridad y orden público y modifica otros cuerpos legales correspondiente al boletín número 16.323-25. Un oficio del oficial mayor de la Secretaría, señor Rafael Ruz, por el cual comunica que la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que autoriza al personal en retiro de Gendarmería de Chile el porte y uso de armas de fuego, boletín número 13.478-02, y remite las indicaciones presentadas durante la discusión general en sala para que esta comisión la examine y emita su segundo informe. También un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tobá, por el cual confirma su asistencia a la sesión de hoy. También un correo electrónico del director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, señor Claudio González, por el cual, respecto del oficio número 653 de esta comisión, por el cual se solicita su opinión respecto al diagnóstico relativo al cambio del fenómeno del delito en el país y sobre las cuales sus juicios serían propuestas útiles para abordarlo, señala que dicho centro de estudio estaría elaborando un proyecto sobre política criminal y seguridad pública y solicita exponer ante la comisión el miércoles 6 de marzo del presente año. Y por último, un reemplazo del diputado señor Gómez Mellado al diputado señor Andrés Giovanet por las dos sesiones que se realizarán en el día de hoy. Eso es todo. ¿Permanente? No, es temporal por Ah, las dos sesiones de día. por si pasaba, diputado Mellado. Muchas gracias, señor secretario. ¿Dónde está la cuenta? Por ahí la tendré. Esa. Ah, la minuta. Ya, una minuta, perdón. Eh, Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Diputada Navellán Araya. Gracias, presidente. Oiga, a ver, tenemos el siguiente problema. Hoy día en la mañana nuevamente hubo un atentado en Mayeco, en el puente Mayeco. De hecho, se robaron un furgón en Collipulli con los pasajeros dentro, que eran trabajadores forestales. Los llevaron a la entrada del puente Mayeco, los sacaron del furgón y quemaron el furgón. Obviamente esto además provocó una congestión de tránsito no menor en un lugar que es infraestructura crítica, porque el puente de Mayeco está en plena Ruta 5. No tengo idea por qué motivo, no está la protección que debe estar en ese lugar. Pero además ayer empezó a circular un video de las condiciones en las cuales están los militares que están apostados en Quichamahuía, comuna de Traillén, entrada de un lugar donde adentro han habido varios atentados y ellos están apostados en la entrada de este lugar en condiciones tremendamente precarias. Me encantaría poder mostrar este video, presidente, si es que fuera posible, porque quiero oficiar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para que nos expliquen las personas que están cumpliendo una labor de prevención en, en la zona en que estamos en estado de excepción, no tienen derechos humanos como para poder estar en las condiciones que corresponde. Me refiero tener una caseta de protección, me refiero tener baños químicos que estén limpiados de la manera frecuente que se necesita para que ellos puedan estar en buenas condiciones. No, eso no existe para ellos por el hecho de ser militares. Entonces me gustaría oficiar al Ministerio de Defensa, con copia al Ministerio del Interior, dado que es necesario que hayan puntos de control y puntos de protección, ¿en qué condiciones está el personal que está cumpliendo labor en esos puntos, presidente? No sé si se podrá ver Sí, el por video. supuesto. ¿Cuánto dura el video, diputada? Nada, un minuto durará. Muy bien. ¿Se podrá proyectar el video? Espero que no se equivoque el video, diputada. No, se lo mandé a la Carito, no. Además que a mí no me llaman los asesores de los ministros. Ya saben, ya saben.
Uno nunca sabe. Por No. eso, diputada. Sí, quiero que vean, este es el lugar donde están, es un lugar cedido por un agricultor en la entrada de un camino y un sector que se llama Quichamagüida. Esa caseta la hicieron los vecinos de la Junta de Vecinos, entre ellos, porque la verdad es que estaban al potrero pelado. Póngalo. Lo va a poner, ¿no? Sí, por la Carito lo está poniendo. La Carito es la tecnológica, yo no. ¿No resulta? Ya. Carito, yo te tenía toda la fe. Anda circulando por grupos de WhatsApp, por qué sé yo, ex, por distintos lados. Más que usted probablemente. Ya. ¿Hay mucho inscrito? Sí, como 20. Ah, ya. Ahí está. Entonces, como les digo, este es un sector rural, entrada de un camino donde el terreno está cedido por un agricultor, la caseta está construida por los vecinos del sector. Ahí está, ¿no? ¿Está el video? Sí, Ya. se le pidió ayuda al municipio para el tema baños. Hay 2 baños químicos que el municipio prestó, pero a los cuales no se les hace limpieza, hará, no tengo idea cuántos meses, así que imagínense las condiciones. Carito, deja esto hasta ahí, porque el resto es bastante asqueroso. Y esas son las condiciones en que están los militares haciendo guardia en este camino. Entonces yo me puedo imaginar que si los tenemos, estamos en estado de excepción, están mandatados para estar en puntos fijos y en lugares haciendo protección a los vecinos, ¿Ah? lo mínimo que podemos exigirle al Estado es que estén en las condiciones que correspondan. Así que, presidente, Lo ruego comparto hacer al chat, llegar sí. este video, no, Sí, perdón, compártelo al chat. el No se lo oficio comparte el diputado Schalper, por favor. este oficio al Ministerio de Defensa, con copia al Ministerio del Interior, para que nos indiquen en qué condiciones están los militares que están cumpliendo labores en la zona de la macrozona sur que está en Muy estado bien. de excepción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. ¿Suscribe el oficio, diputado Schalper? Muchas gracias. Así se hará, diputada Navellán. Yo también, diputado Araya primero. Gracias, presidente. Solamente para informar a la comisión que acabo de leer el informe del proyecto que tipifica el ingreso clandestino como delito. Así que ha partido oficialmente la discusión en sala. Muchas gracias, diputado Araya. Estamos atentos porque varios, por lo menos, quieren intervenir. Yo quiero intervenir en ese proyecto. Sé que me representó muy bien leyendo el informe. Así que muchas gracias, diputado Araya. Yo no sé cuántos diputados inscritos. ¿Hay varios inscritos? Estamos un poco inscritos para poder hablar en ese proyecto. Sí, yo lo que haría en algunos minutos más es suspender por un rato para que podamos intervenir en el proyecto de ley y seguimos tramitando. O nos vamos parando, turnando. Bueno, ahí definimos de acuerdo a los turnos. Yo quisiera mandar en varios un oficio al Ministerio del Interior que nos pudiera acompañar el informe del abogado Francisco Zúñiga, que por lo menos ese fue el nombre que se ha dado públicamente a propósito de revocación o invalidación de las pensiones de gracia. Es un informe que sería mucho interés a esta comisión porque es un informe en derecho donde establece la viabilidad de dejar sin efecto las pensiones de gracia, postura que era distinta a la que establecía un gobierno hace algún tiempo atrás. Por lo tanto, enviar ese oficio para que nos puedan remitir dicho informe, y también al Ministerio del Interior a propósito de una sesión donde estuvo invitada ayer la ministra del Interior, donde el señor Collado también estuvo presente, a propósito de la política nacional de migraciones. A mí por lo menos me llamó varias cosas la atención, pero una en particular a propósito del empadronamiento biométrico, donde hay ya 164.000 personas empadronadas y donde el plazo se ha ido extendiendo constantemente para tener más empadronamiento de migrantes que ingresaron ilegalmente a nuestro país. Es uno de los puntos que habla respecto a que eventualmente se podría regularizar a estos migrantes, que por lo menos es una posición que yo no comparto, atendiendo a uno de los requisitos que a mí me llamó especialmente la atención, que tiene que ver con que tengan un contrato de trabajo. Eh, Difícilmente puede tener un contrato de trabajo una persona que está en situación ilegal o irregular. Y si eso pasara, quiere decir que
hay un incumplimiento de la legislación vigente respecto a la contratación de personas para poder trabajar. Entonces, me llama la atención de que el gobierno incentive de que a una persona se le contrate de manera irregular, con todo lo que eso significa para el migrante y también, obviamente, para el empleador, que obviamente puede ser un incentivo para que el empleador, en condiciones que todos sabemos cuáles son cuando se contrata un irregular, le haga un contrato de trabajo incumpliendo con la ley a una persona que está en situación irregular, y eso amparado no solamente por una ministra de Estado, sino que por una política nacional de migración. Entonces, me quiero saber, yo no sé si entendimos todos mal en la comisión, pero sería tremendamente grave que el gobierno hiciera un llamado para que se tengan contratos de trabajo fuera de la norma o de lo que establece la ley. Y que eso sería una condición precisamente para poder regularizar personas. O sea, traiga un contrato ilegal o irregular para poder regularizarlo. Entonces es un llamado a incumplir la ley, y eso es tremendamente preocupante, sobre todo porque lo que queremos es que en nuestro país haya un mejor y mayor cumplimiento de la legislación laboral, sobre todo cuando se trata de personas en situación irregular y cuando se trata de contrataciones por parte del empleador, que todos sabemos con lo que ocurre respecto a estas contrataciones y las condiciones en las cuales muchas de estas personas están contratadas. Así que poder oficiar al Ministerio del Interior para ver de qué manera pretenden realizar eso sin incumplir la ley. Eso, señor secretario, y damos espacio al fondo ¿En qué página vamos? de la tabla, pasamos directamente al punto de la tabla del proyecto de ley. La sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley inició un mensaje el presidente de la República que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14614-07, con urgencia calificada de discusión inmediata en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario. La ministra del Interior se excusó. Viene en camino, bueno. La ministra del Interior viene en camino, mientras tanto están los asesores, que es el señor Collao y el señor, que no tengo, Claudio Rodríguez. ¿Claudio Rodríguez? Mira, como un ex diputado de mi partido, de la Concagua. Ya, damos espacio a la discusión donde quedamos. Es un nombre para poder ser un candidato a la Concagua que al menos aseguraría algunos puntitos. Señor secretario. Gracias, presidente. En la sesión pasada seguíamos avanzando en los nuevos literales que se propone agregar en el artículo 5º, y por lo tanto lo que quedó pendiente es en la letra J, página 18, que señala lo siguiente: agregas el siguiente literal K, nuevo, readecuándose el orden correlativo del literal siguiente. Y esa letra K señalaba lo siguiente. Letra K: promover el desarrollo y producción de información, estudios, evaluaciones y análisis estratégicos que favorezcan el diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencia y la gestión de información agregada sobre las materias de su competencia. Para tal efecto, la unidad que ejecute esta función dependerá del ministro o ministra de Seguridad Pública. Y sobre este punto, se había planteado examinar una nueva redacción que... Sí, está por ahí, ¿o no? La reacción del señor Collao. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Recogiendo la discusión que tuvimos ayer, el Ejecutivo propone modificar el lunes, Sí. el literal K de la siguiente manera, de manera de ser más directo y ocupar verbos rectores más fuertes en la materia. Proponemos modificar esa parte para que lo tengan a consideración los diputados y diputadas por la siguiente: desarrollar y producir estudios, evaluaciones y análisis estratégicos que favorezcan el diseño e implementación de las políticas públicas basadas en evidencia y la gestión de información agregada sobre las materias de su competencia. Y recién ahora, después de eso, y promover que los integrantes del sistema desarrollen y adecúen esta información. Para tal efecto, y produzcan esta información. Para tal efecto, la unidad que ejecute esta función dependerá del ministro o ministra de Seguridad Pública. Desarrollar y producir estudios, evaluaciones de La versión anterior partía por promover y ahora lo que hacemos es partir por desarrollar y producir cosas propias del ministerio y luego de eso también promover en el sistema que va más allá del ministerio otro tipo sí, más o menos no. Quiero evitar los diálogos. Sí, por favor, evitemos el debate. Señor Collao, una duda. ¿Cómo promueven que los integrantes del sistema desarrollen y produzcan esta información en la práctica? En la práctica, diputado, el sistema de seguridad pública, frente al cual además
estoy en condiciones de comentar con el resto de la comisión que estamos desarrollando una modificación, una nueva estructura de el artículo 2 y el artículo 9 que habla del sistema de consejos para efectos de hacer más simple esa redacción. Funcionará, por supuesto, presidido por el ministro y ministra de Seguridad Pública a nivel nacional. Adentro del sistema participarán los organismos de la Administración del Estado de acuerdo con la ley de base y adicionalmente organismos autónomos con el Ministerio Público, las municipalidades y los gobiernos regionales también podrán participar del sistema como organismos colaboradores. Ese sistema funcionará a través de fuerzas de tarea, comités interministeriales y también a través de consejos, como por ejemplo el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que hoy ya existe y que tiene una función acotada a asesorar a la ministra y el ministro de Interior en la generación de la Política Nacional de Seguridad Pública, que eso se mantiene, pero adicionalmente ese consejo cambia su forma, se le otorgan nuevas atribuciones para los efectos de que este sistema, que es este funcionamiento de estas instituciones de manera coordinada, pueda, por ejemplo, tener una política, una estrategia, un plan y acciones concretas desarrollarse por determinados integrantes del sistema, tener una mesa de trabajo específica en políticas que sean relevantes entre ciertos sectores del sistema. Y cuando hablamos de sistema, es importante hacer la referencia, nosotros hemos dividido las expresiones orgánicas del sistema en dos, el Consejo de Seguridad Pública y el Consejo de Prevención del Delito. ¿Con qué objetivo? Recogiendo en este punto a expertos en la materia, darle una relevancia específica a la prevención del delito, que hoy en el fondo estaba sumada a seguridad pública y muchas veces eso hacía que la prevención del delito tuviera como un foco específico y ahora lo que estamos haciendo es darle foco específico a esa función. Estamos hablando de un artículo diferente, pero como se hace mención aquí, quisimos hacer esta referencia a qué significa sistema. Pero no es imperativo el sistema. O sea, si ustedes van a estos consejos que muchas veces se discute mucho y se hace poco, no es, o sea, ustedes no le pueden decir desarrollen y produzcan esta información. Ustedes solamente le pueden comunicar a ellos, decir, mira, sería ideal que ustedes trabajaran en esto. ¿Qué pasa si ellos no lo hacen? La estructura de los consejos, presidente, dice relación con la forma en que el Estado chileno funciona entre distintas instituciones que son autónomas y también dentro de la administración del Estado. No, pero más allá, no, la política y autónoma, planes. yo me refiero a la administración del Estado. Es que la administración del Estado también, uno, como en el caso de nosotros, Ministerio del Interior, no tiene capacidades jurídicas hoy para decirle al Ministerio de Vivienda, haz esto, darle órdenes, sino que, bajo el principio de coordinación, pueden llegar a tener un trabajo conjunto y ahí se pueden autoimponer conjuntamente una determinada tarea y evaluarse. El sistema, la idea que tiene, y de hecho así está descrito, es que existe un sistema de evaluación constante, que esta unidad estratégica a la que también hace referencia este artículo, tenga una evaluación que diga, esto va a funcionar en un 30%, nos falta como sistema o como Ministerio de Vivienda y Interior trabajando juntos en una materia, nos falta el 70%, hay que ponerle más, no sé, más pino, hay que hacer otra cosa. El sistema funcionando de esa manera, lo que logra es una coordinación efectiva, es una manifestación práctica del principio de coordinación. O sea, estamos haciendo carne el principio de coordinación dentro de la administración del Estado. Muy bien, señor Collado. Diputada Navellán, diputado Schalper, después votamos. Sí. Presidente, gracias. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que más allá de los términos jurídicos y de cómo queda acomodado para que la cuestión funcione y si efectivamente alguien puede dar una orden a otro o no, yo creo que aquí hay que entender algo súper básico. Si queremos enfrentar el tema de la seguridad, hay que tener la voluntad y de alguna forma, a partir de esa voluntad, buscar la forma en que, en primer lugar, la idea es prevenir, no ir a apagar el incendio una vez que se produjo. Y en segundo lugar, aquí como que me está faltando en alguna parte todo lo que tenga que ver con el tema de las personas que están privadas de libertad o que están condenadas, el sistema carcelario, en fin, siento que está como pobre esto. No, siento que al final, ¿sabe lo que me pasa, presidente? Me queda la sensación de que muy bonitas palabras, mucha comisión para allá, mucha reunión para acá, pero en la práctica, en la sustancia, esto se va a ir en palabras, como siempre ha sido. Y eso me preocupa. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán, diputado Diego Schalper. No, yo, bueno, de partida agradecer el cambio de la expresión promover por desarrollar y producir. O sea, a mí me parece que, y entiendo lo que por su intermedio le pasa a la diputada Navellán, porque probablemente alguien mira este debate y dice, ¿por qué tanta preocupación por los verbos rectores? Bueno, porque obviamente
en el derecho público, y por eso preguntaba yo quiénes son expertos en derecho administrativo, el verbo empleado implica cuál es el nivel de responsabilidad que tiene aquel que ejerce esa potestad. Entonces, y el día de mañana, por ejemplo, si el Ministerio Público no entregara información suficiente, ¿qué responsabilidad le existe al ministro de Seguridad? En el verbo que estamos eligiendo, vamos a determinar, o sea, si nosotros dijéramos, voy a decir una cosa que es absurda, y provocar que, a mí me parece que pretender que el ministro de Seguridad sea responsable de que el Ministerio Público haga su trabajo, a mí me parece que es no entender la autonomía del Ministerio Público. Sí. Por lo tanto, entiendo su sentir, colega, pero para que la gente en su casa que masivamente ve esta transmisión, la selección de verbos no es una cosa antojadiza, sino que determina la intensidad de la facultad y al mismo tiempo la responsabilidad. Entonces, yo por eso preguntaba, presidente, con esto termino, si tenemos experticia en materia de derecho público, porque yo, una de las decepciones que tuve a propósito de la discusión de la acusación constitucional sobre el ministro de Educación, que terminó saliendo igual, era que me descubrí que los ministros no tienen ningún tipo de responsabilidad, juicio alguno, respecto al mal manejo de los recursos públicos en un servicio dependiente. Y efectivamente, si uno hace un análisis del derecho administrativo, es un tema discutido. ¿Ah? ¿A cuánto asciende la supervigilancia? Entonces, yo creo que si la expresión de promover es suficiente para lograr lo siguiente, que es que el ministro de Seguridad tenga las herramientas para instar a esas instituciones dentro de su autonomía a generar las informaciones necesarias para cumplir el fin que nosotros a través de esta ley le estamos encomendando, yo me declaro tranquilo. Como mi expertise no es la de la especificidad de los verbos rectores, si ustedes me dicen que con promover eso se logra, yo me quedo tranquilo. Y yo por lo menos, presidente, estaría dispuesto a votarlo a favor. Gracias. Gracias, diputado Schalper. No, sí. No me tengo que estar con una palabra poco utilizada en la legislación. ¿El diputado Araya quiere uso la palabra? Sí, presidente. Está con corbata, para que aproveche. Con respeto al presidente de la comisión. Sí, muchas Oiga, gracias. presidente, no, solamente yo creo que promover es la palabra que permite respetar la autonomía de los órganos independientes que participan en el sistema. Entonces, lo discutimos ampliamente en varias sesiones pasadas respecto del Ministerio Público, que yo creo que es el que tiene la mejor calidad de información para el diseño de la política pública. Creo que este es como el límite hasta donde podemos llegar en términos de no afectar su independencia, salvo, y yo en eso quiero, a través del señor Collado, insistirle al Ejecutivo la posibilidad de evaluar de tener al final del articulado una suerte de miscelánea de los temas pendientes complejos que no se van a resolver en el día a día de esta tramitación, pero que podríamos ir perfilando. Uno de ellos es cómo hacer que el Ministerio Público pueda entregar la información o un mecanismo, incluso evaluar la posibilidad de una reforma constitucional, que era la vía que planteaba la ministra. Yo creo que el tema bien lo vale, porque sin adecuada información que solo está en el Ministerio Público, es muy difícil que se puedan hacer buenas políticas públicas. Lo hemos conversado varias veces, tenemos sistemas razonables de datos, pero se requiere en algunos casos mucha precisión, y esa precisión no va a estar sino hasta que se pueda acordar, estandarizar la forma en que se dice esto un homicidio. Y ejemplo hay por montones, o sea, una persona que es víctima de un homicidio frustrado y que a la semana termina siendo un homicidio consumado, está lleno de esos ejemplos. Entonces hay que estandarizar una forma de medir los delitos que sea útil para la construcción de política pública, y eso va a ser necesariamente una conversación con organismos autónomos. Eso, presidente. Gracias, diputado Araya. Ponemos en votación, señor secretario, por favor. Gracias, presidente. Entonces ponemos en votación la propuesta que se acaba de discutir y que ha sido concretada como una indicación de los diputados Plasencia y los diputados Araya y Come Mellado. Señor Araya, A favor. diputado Castro, A favor de la propuesta del diputado Araya. gracias. Diputado Mellado, A favor, señor secretario. gracias. Diputada Navellán, A favor. diputada Plasencia, A favor. gracias. Diputado Chalper, presidente, A favor. 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda aprobada entonces la indicación. Letra K, aprobada. Continuamos, señor secretario. A continuación, hay otra propuesta de agregar un literal nuevo del siguiente tenor. Letra L es la que se propone, que señala: implementar un sistema nacional de protección ciudadana que coordine los sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para casos de emergencias de seguridad y demás que determine la ley. Muchas gracias, señor secretario. Yo acá tengo más dudas que certezas, así que, señor Collado, por favor,
Lo dejo para que nos explique. Gracias, señor presidente. Este literal es fruto de un trabajo en el Senado que dice relación con un artículo transitorio, particularmente el 10 transitorio de lo que llegó aprobado por el Senado, que establece que en el plazo de un año contado de la publicación de la ley que crea el Ministerio Público, se debería dictar una ley, ¿ya? Que crea este sistema y que tiene como objetivo centralizar en un número único o en un sistema de contacto único. Un número único es un poco antiguo, es muy noventero pensar en un número único hoy por hoy. Sistema de contacto único para emergencias de seguridad de las personas, de manera de hacer más fácil el contacto de la ciudadanía que está en una emergencia de seguridad con el aparato estatal a cargo. Reuniría Sí. ahí, porque la emergencia de seguridad pueden incluir también, y por eso dice las Sí. demás que determina la ley, otras materias. Ese es el objetivo de este articulado. Fue un acuerdo al que se llegó con la Comisión de Seguridad del Senado y fue aprobado también por el Senado en el mismo sentido de dejar este sistema a la dictación de una ley que va a ser tramitada un año después de la publicación hasta un año después, creo que dice, de la publicación de la ley que crea el Ministerio de Seguridad. Señor Collado, yo tengo más dudas porque esto es como una norma penal en blanco. O sea, tenemos la pena, pero no tenemos la conducta. O sea, ¿no sería al revés? Mejor dictar la ley y después modificamos esta ley, porque la verdad es que acá estamos estableciendo una atribución más una función. O sea, lo normal sería uno decir, créase el sistema tanto que va a tener las siguientes funciones y atribuciones, porque acá no sabemos nada. O sea, ¿qué cámara de televigilancia? ¿Qué pasa con los municipios? O sea, le estamos entregando a una futura ley, ese es como un cheque en blanco, lo que va a determinar, o sea, lo que se va a determinar mediante una ley que no sabemos cómo viene. Es un poquito lo que planteó el diputado Schalper en la sesión anterior. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las atribuciones, si ni siquiera está creado el sistema? Entonces, a mí, la verdad es que no me calza para nada, porque además no sabemos qué va a hacer este Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Es un enunciado que en algún momento se hará, no sabemos cuándo. Las cámaras de vigilancia, ¿cuáles son las cámaras de vigilancia? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué pasa con los municipios? ¿Son organismos autónomos? ¿Qué le realiza? Entonces, lo razonable es crear la ley y después uno modificará la del Ministerio de Seguridad, creo yo. ¿Cierto? Diputado Schalper. Yo creo que, a ver, yo considero que lo que se pretende es correcto y Sí. es parte de las funciones, pero me parece que la redacción es equivocada, porque lo que debiese decirse, si estamos en el plano de las funciones, es algo así como coordinar los sistemas de televigilancia y gestionar una plataforma, bla, 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 bla. No anticipar la creación de un sistema por ley cuya ley no existe. Entonces, yo sugiero redactar ese objetivo o esa función, si amerita un literal adicional, que también sería una discusión que valdría la pena tener, porque quizás podría perfectamente subsumirse en otro literal, pero si vale la pena tener un literal, redáctelo de manera tal de que esté formulado como una función y no como la anticipación de la ejecución de un sistema por vía de una ley que todavía no existe. Lo cual va a provocar que el ministro, una vez que asuma, probablemente uno de los primeros proyectos de ley que va a tener que presentar, le rompí el lápiz, Caro, va a ser esta ley. Claro, además el costo, o sea, hay toda una dinámica atrás que no sabemos cuál es. Diputado Araya. Ah, perdón, diputada Plasencia, es que la corbata me sale prioridad, está muy bien. Sí, presidente, tengo una duda, en realidad. Preguntas para el Ejecutivo tienen que ver con estos sistemas hoy día ya existen, de algún modo, se están implementando o no, dependen de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eso es lo que yo tengo entendido. Otra cosa es que tenga poca difusión y que la gente no sepa mucho que esto existe, pero que en el fondo es una línea que se está trabajando. Eso es lo que yo tengo entendido y en el fondo lo que estaríamos haciendo acá es poner por ley, dentro de esta ley que es del Ministerio de Seguridad, donde va a estar la Subsecretaría de Prevención del Delito, este tipo de implementación y coordinación entre los sistemas. Eso es lo que yo entiendo que le da sentido a este literal. No es algo que se esté inventando, sino que es algo a lo cual se le está dando coherencia por ley, ¿no? Y que es parte de las funciones del Ministerio de Seguridad. Eso, presidente, gracias. Antes, dice al final y además que determine la ley, por lo tanto, todo lo sujeta a una ley. Y hay una implementación de un sistema nacional que no existe, porque hay que implementar un sistema nacional de protección ciudadana y después se lo entrega que termine la ley.
Sí, sí, pero yo le puedo complementar al señor Collado que a veces Es se sobreabundante cansa la tanto de pregunta porque es la preguntas. misma. Sí, señor diputado Braya. No, es la misma de la Es la misma pregunta, está bien. No sé si habré contestado yo bien, señor Collado, si le queda algo por contestarle. le doy el uso de la palabra. Como, señor presidente, por su intermedio, como bien dice la diputada Plasencia, efectivamente ya existen instancias piloto, efectivamente, que se están desarrollando actualmente en materia de temas de televigilancia con inteligencia artificial, Perdón, con inteligencia artificial, que efectivamente están a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito y por lo tanto, cuando se cree el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad, que es el organismo donde va a quedar la Subsecretaría de Prevención del Delito, debería mantener una función de coordinación de los sistemas de vigilancia que ya existen. Adicionalmente a eso, en el artículo primero transitorio se establece que este literal en relación a la implementación del sistema quedará pendiente de la nueva ley. Pero nosotros podemos perfectamente proponer una nueva redacción que deje más tranquilo a la comisión en el sentido de establecer la función que ya existe de coordinación de estos sistemas, que efectivamente es así, bajo la lógica de que este sistema que se va a crear está en ese transitorio que establece como uno de los deberes, efectivamente, como dice el diputado Char por su intermedio, presidente, una vez que se cree el ministerio, va a ser una de las principales tareas del ministro o ministra. Crear el sistema, o sea, el sistema de protección nacional ciudadana, y eso está en el transitorio y es un buen lugar, así como esta misma comisión propuso que eso también pasara respecto de la otra normativa que tenía una ley, dijeron, pero ¿por qué no lo ponen en un transitorio? En esto ya es así, esto ya está en ese transitorio. Si les parece bien, nosotros, o sea, dejar el transitorio para la implementación de ese sistema, pero a nivel de funciones, al menos el Ejecutivo, tomando el punto de la diputada Plasencia, señor presidente, por su intermedio, de que efectivamente es necesaria esta función porque ya coordinan. Se ponga nervioso, señor Collado, continúe. No, llegó la autoridad del ministerio. Está muy bien, está muy bien. Vamos a hacer una Bienvenida- pausa para bienvenida, recibirla. ministra. Pero yo podía salir antes y en la carretera había dos cortes. Sí, ¿Ah, sí? sí, a nosotros también nos costó llegar. Es que había una fila desde bien arriba a una sola fila. O sea, ahí se hacía taco. Bueno, bienvenida, ministra. Partimos hace poco rato, así que Pero eso, o sea, si le parece bien a la comisión, sí, a mí revisar una simplificación que diga coordinar los sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para los casos de emergencia de seguridad, cumple Pero, un poco con claro, la idea. lo que pasa es lo que sí, lo que para la pasa, tarde, Collado, que sí. a mí me hace ruido porque Sí. ¿cómo se van a coordinar los sistemas de televigilancia? ¿Hay un sistema que está operando ahora que se coordina los sistemas de televigilancia? Esa es la pregunta. No hay, por eso. Y como no hay, eso se tiene que implementar a través de una ley. Está bien, pero se tiene que implementar de alguna manera. Entonces, como no existe, tiene que haber una bajada respecto a eso. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, ministra, yo sé que llegó con mucho entusiasmo, pero ya está muy bien. Está muy bien. Pero claro, si uno dice cómo se va a hacer esto, lo razonable es que dijera la misma ley cómo se va a hacer. Porque si uno dice coordinar, ya, ¿y cómo lo hacemos? ¿Dónde va a quedar eso? ¿De qué manera va a quedar planteado? ¿Qué pasa con los municipios? ¿Vamos a coordinar también las cámaras de vigilancia de los municipios? Pero los municipios son autónomos. ¿Pero dónde se va a plasmar eso? ¿De qué manera se va a hacer? ¿Esto tiene un presupuesto? ¿Tiene asociado un presupuesto? Todas esas cosas, obviamente, que me dan la idea de que esto más dudas que certeza respecto a que esto es un sistema que no sabemos cómo va a funcionar. Y es lo mismo que plantea el diputado Schalper en la sesión anterior. O sea, vamos a entregar un sistema que no está implementado para que el día de mañana se implemente, porque esto hay que crear un sistema nacional de protección ciudadana. Entonces, a mí por lo menos tengo más dudas. Yo sé, ministra, que usted tiene todas las ganas de contestarme, así que le daré el uso de la palabra. Gracias, presidente. A ver, el tema de esto es bastante sencillo en realidad. O sea, hoy día hay múltiples sistemas de televigilancia sin ninguna coordinación. Aquí estamos creando un encargado de generar esas coordinaciones. ¿Cómo eso se hace? Puede haber muchas modalidades distintas. De hecho, hoy día se están desarrollando proyectos bien importantes en esa materia, pero se están desarrollando sin que haya un mandato explícito de la ley que obligue al ministerio a llenar este vacío. El día de mañana también uno podría decir, vamos a crear una ley que obliga a los sistemas a coordinarse. O uno incluso mañana podría decir, el Ministerio de Seguridad va a tener un servicio de coordinación Podrían aparecer 20 ideas, pero lo que se hace en la ley que define las tareas de una institución es crearle la responsabilidad, y aquí se le crea la responsabilidad.
de hacerse cargo de que haya coordinación de los sistemas de televigilancia. No corresponde a la ley detallar cómo eso se va a hacer, a la ley que crea el ministerio. No corresponde, lo que le crea es la tarea. De cómo, y eso no lo hacemos en ninguna materia. O sea, tampoco lo decimos aquí como a prevenir el delito. Le decimos, usted se tiene que encargar de prevenir el delito. Después, en el ejercicio de su función, desarrollará estrategias, podrá presentar proyectos de ley, creará institucionalidad, levantará presupuestos, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con esto, darle esta tarea. Hoy día se están haciendo algunas cosas de estas, presidente, son bien interesantes, se hacen coordinando sistemas existentes. O sea, el ministerio no maneja sistemas directos, pero los municipios tienen, las empresas tienen, el Ministerio de Transporte tiene, los privados tienen y no están integradas. Desde el punto de vista tecnológico, no conversan en lo más mínimo. La disposición de las imágenes varía de lugar en lugar. Muchos tienen inversión, pero no tienen mantención. Entonces, instalan las cámaras y después no las mantienen. Entonces, es realmente un ámbito de la seguridad que está demasiado disperso, fragmentado y que hay que generar una competencia y una obligación de llenar esta brecha de descoordinación. Sí, ministra. Muchas gracias por su respuesta. En un segundo, diputado Chalper. Lo que pasa es que en la parte final, primero dice implementar un sistema nacional de protección ciudadana, la primera parte. Y en la parte final dice, y demás que determine la ley. Le estás entregando una ley efectivamente a coordinar algo distinto de lo que existe hoy día, porque si no, no iría y de que determine la ley. Entonces la pregunta es, estamos creando un sistema nacional de protección ciudadana sin tener claro, porque va a haber una futura ley que le va a entregar la función, atribuciones, alcance, sentido, etcétera. Entonces, mi duda es, ¿por qué se le entrega a la ley entonces algo que ya existe? Si no, no necesitaría regulación. Eso. Diputado Chalper. Corrígenme porque puedo estar equivocado, pero esto dogmáticamente se llama una remisión. La Constitución lo que hace es hacer una remisión al legislador para que baje algo en una ley. Y eso es al mismo tiempo un mandato al legislador y una reserva legal. Eso es dogmáticamente. Y aquí lo que estamos haciendo es que el legislador le hace una remisión al legislador. O sea, el legislador le hace un mandato al mismo legislador a legislar algo. Y eso, permítame decirle, dogmáticamente es improcedente. Lo que el legislador puede hacer es hacer una remisión a la potestad reglamentaria. Pero si la ley no existe, que es lo que explicó el asesor, no es procedente la última parte. O sea, eso no es posible. Esta ley no puede obligar, o sea, en el fondo es como, si nosotros aprobamos esto, quedamos de alguna otra manera, ministra, autoobligados a dictar una ley. Y yo no puedo obligar a los futuros parlamentarios, quizás podría ser usted una de ellas, a estar dictando leyes futuras. En ese caso sería colegisladora. Ministra. A ver, efectivamente se puede confundir eso con un mandato que a veces la Constitución tiene que dice una ley de la República regulará, pero esto no está haciendo eso. Eso está diciendo la ley existente, las leyes que haya, lo que diga la ley. No, genérica, ¿no? Otras que defina la ley. No está haciendo un mandato para que se dicte una ley especial. Sí, por ejemplo, no sí. A ver, primero porque sí, porque hay leyes, por ejemplo, que regulan que se pueden financiar instrumentos de este tipo, o que los municipios pueden desarrollar instrumentos de este tipo. Hay legislación que se refiere a estos temas, y a futuro va a haber más todavía. O sea, lo que está haciendo referencia aquí es otras que de acuerdo a la ley correspondan, pero no que dícteme una ley para regular tal tema. O sea, la fórmula es distinta. Cuando se quiere hacer una remisión, una ley futura, se dice una ley regulará. Solo para que quede claro el punto. Bueno, sobre el punto y después diputado Ley. Sí, solamente para que quede claro, la sensación que nos quedó es que la expresión la ley se refería a una ley que regulaba la manera en cómo funcionaba el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, que hasta donde entendemos no existe. ¿Ya? Entonces, si la alusión es genérica, claro, que queda un poquito raro, pero es como una ley penal media en blanco, pero está bien. Diputado Leiva. Presidente, mire, yo agradezco. Lo más importante, si bien del punto de vista técnico lo que plantea el diputado Chalper por su intermedio en cuanto a una remisión, en este caso no hay una remisión específica, no hay un mandato. Lo que sí existe, en mi opinión, diputado, por su intermedio, es una reserva a que estas materias tienen que estar dentro del dominio legal y no reglamentario, y eso es importante. Pero lo que no podemos perder en cuenta, diputado Chalper, converso con usted, por su intermedio, presidente, es que esta es una ley marco. O sea, si uno analiza todas las leyes que crean los distintos ministerios de servicios públicos, obviamente son marcos generales. Aquí estamos creando
un Ministerio de Seguridad Pública y a posteriori se deberá desarrollar. Cuando se dice distintas normas, lo discutimos incluso a propósito de la ley de presupuesto respecto de la interoperabilidad tecnológica de los distintos sistemas de cámara de televigilancia, que tiene que haber alguien, y la ley lo plantea, que efectivamente entregue un certificado de pertinencia respecto a las tecnologías a implementar para que sean justamente interoperables, cumpliendo el mandato de la ley 19.880, y eso es lo que hay que hacer. Pero no pretendamos, en mi opinión, primero no hay remisión, ahí tengo ese matiz con Diego, siempre. No, gracias, Diego. Se lo concedo, compañero. No. Pero lo que sí, y por eso me parece bien que le vemos, y como lo hace el diputado Chalper, el nivel de la discusión, el matiz que tengo es que estas son normas generales, habilitantes para el desarrollo de nuevos instrumentos. No vamos a agotar toda la seguridad pública en la ley que crea el ministerio. Así que estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Chalper en ese sentido, presidente, y que son normas generales. Vuelvo a insistir porque están creando un ministerio y no debiéramos pormenorizar cada detalle, sino efectivamente no va a salir nunca esta norma. Sí, lo que pasa Gracias, es que, presidente. gracias, diputado. Lo que pasa es que estamos en la función, entonces cuando uno habla de atribuciones y funciones dentro de las funciones, se produce una mezcla complicada. Diputado Araya. Presidente, tengo una pregunta al Ejecutivo porque dice prever un sistema nacional de protección ciudadana. Actualmente, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa elaboran un plan para el sistema de protección civil. Vuelvo al principio. Tiene que decirlo, no. Vamos, no, pero muy sucinto. Acá se busca implementar un sistema nacional de protección ciudadana. El Ministerio del Interior junto al Ministerio de Defensa conforman, en fondo, todo el sistema nacional de protección civil. ¿No? ¿Qué otra cosa? No es Senapred propiamente tal. Que en el fondo involucra, por ejemplo, a la defensa civil. Es el término más adecuado porque creo que se puede llevar a una confusión, en el fondo, el sistema de protección ciudadana con un sistema de protección civil. Creo que, en el fondo, si estamos pensando en seguridad, lo lógico es que fuera mucho más explícito en un sistema nacional de seguridad por lo mismo. Yo creo que ahí podría, porque vamos a tener el día de mañana el Sistema Nacional de Protección Civil, una cosa, y el Sistema Nacional de Protección Ciudadana. Son dos cosas que van a terminar existiendo. El Sistema Nacional de Protección Civil existe y está normado y hay instituciones que participan, etcétera. Entonces, si es que es posible darle una vueltecita a esto para que quede más claro lo que es. Diputado Chalper. Tengo otro ruido porque efectivamente hay todo el tema de la ley como un supuesto genérico. La expresión implementar supone, presidente, ejecutar algo que ya existe. Es el sentido natural y obvio de la expresión implementar. No. Implementar supone ejecutar algo que ya existe. Eso es, usted implementa algo que ya existe y hasta donde yo entiendo, presidente, corríjame, algo así como un Sistema Nacional de Protección Ciudadana no existe. A mí me da la impresión que aquí lo que se pretende, probablemente de buena fe, por eso no me cuadra tanto lo de la reserva legal que supuestamente de manera brillante dijo el diputado Leiva, es que usted, en el fondo, esto tiene que crearlo por ley y ahí recién el ministerio va a poder implementarlo. Por lo tanto, de alguna manera, yo lo que quiero quedarme tranquilo es que cuando hablemos de un Sistema Nacional de Protección Ciudadana que va a coordinar servicios de televigilancia, o sea, son cuestiones que involucran cuestiones de derechos fundamentales, por lo tanto, tienen que ser por ley, y una plataforma de acceso nacional para casos de emergencia, eso no está implementado y por lo tanto me da la impresión que la redacción de esto debiese ser algo así como diseñar o implementar un sistema de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para los casos, y ahí el ministro, una vez en ejercicio, tendrá que presentar una ley que se titulará más o menos así: creas el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, 1, 2, 3, y ahí lo podremos discutir en este Congreso Nacional, pero la formulación actual supone la existencia, presidente, de algo que no existe. Sí, viene esa línea, pero yo tengo la duda de si esto realmente va en las funciones o es una atribución. Porque a mí me suena más atribución que función. Eso. Presidente, proponemos para votación, recogiendo un poco lo que se ha comentado, diseñar e implementar sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para los casos de emergencias de seguridad, por su intermedio para el diputado Araya. Está súper específico, es emergencias de seguridad. No protección civil. No protección ciudadana. ¿Lo elimina esta reserva? Sí. Ya, perfecto.
Ya, a ver cómo quedaría, señor Collado. Diseñar e implementar los sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para casos de emergencia de seguridad y demás que determine la ley. Es ¿Puede la forma que está. redactarlo, señor Collado? Sí, claro. Y mientras trabajamos en esa redacción, claro. continuamos. Sí, ok, emergencias de seguridad. Sí, listo, eso sería. Eso es como más amigable Sí. para todos. Tenemos ahí aparte el equipo redactando. Sí, ya. Mientras trabaja en la redacción, continuamos, señor secretario. Es Gracias, que presidente. porque son llamadas. Corresponde entonces continuar casos con de las otras emergencia, propuestas como de no de sección emergencia. de nuevas letras en este artículo 5º. Sí, es que emergencia es muy grande. La siguiente, la reacción del Ejecutivo, la vamos a dejar un poco para el final porque hay una propuesta de la mesa que quisiéramos examinar, pero antes hay un par de propuestas que están contenidas en las indicaciones parlamentarias Que La primer- las van a mantener de las diputadas Fríguez y... de la diputada Ana Avellán, Ah, diputada no, ya. que propone en la página 23 del comparado, Página 23. que señala letra D para agregar, que no es mío representado para eso, para agregar una nueva letra L, pasando la actual letra L a hacer una nueva letra M con el siguiente tenor. ¿La retira? Perfecto. No, es que después. Y luego, Claro. en la página 20, entonces dado que esa se retiró, pasamos a la página 21 que señala letra I, incorpore su nuevo literal M, pasando su actual literal L a ser el N del siguiente tenor. Letra M, establecer un sistema de fiscalización y control para la prevención y monitoreo, debe ser de conductas indebidas A ver. ejecutadas por funcionarios y funcionarias de las fuerzas de orden y seguridad pública en el ejercicio de sus funciones, tales como la falta de la probidad funcionaria, infracciones o faltas a los códigos de conducta y reglamentos disciplinarios y la comisión de delitos o cualquier otra infracción a las leyes. En ejercicio de esta atribución deberá establecer un mecanismo confidencial que permita a los miembros de dichas instituciones dar cuenta de este tipo de conductas en forma anónima con el fin de garantizar que no sufrirán consecuencias negativas por ello. Esta indicación es de las diputadas Lorena Frías, May Orsini y Alejandra Plasencia. Gracias, secretario. Diputada Frías. La idea es retirar esta indicación porque el Ejecutivo lo incorpora, pero a propósito de lugares más específicos dentro de este proyecto. Perfecto, retirada entonces. ¿Está de acuerdo la diputada Plasencia también? Sí. Ok. No, es que todo puede pasar. Muchas gracias, diputada Frías. Secretario, ¿cuál seguiría? Entonces, corresponde continuar con la letra M, propuesta del Ejecutivo, respecto del cual hay una propuesta Página, secretario. 19 comparado grande y 10 del comparado pequeño, que es donde está la propuesta definitiva que se conversó con los asesores de los señores parlamentarios. Démosle lectura, por Le favor. doy lectura entonces. Voy a ir Pongamos directo atención, por favor, señores diputados. Voy a ir directo a Página 19 del comparado grande. y 10 del comparado pequeño, que es el que voy a leer en definitiva porque es la propuesta Porfa. que se está poniendo en discusión. La página 10 del comparado pequeño señala lo siguiente: agregas el siguiente literal M nuevo, letra M. Sancionar en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional el Plan Anual de Fiscalización de Armas de Fuego establecido en el artículo 20b de la Ley número 17.798 sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional y supervisar su correcta implementación en el ámbito de sus competencias. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra? Diputada Frías. Gracias, presidenta. A mí me parece que este es un artículo pertinente que lo que hace es entregarle al final al gobierno y al Ministerio de Seguridad la posibilidad de tener y elaborar, digamos, una política de armas, que hoy día lo que tenemos es registro de armas y bastante fragmentadamente cómo se accede en el caso de funcionarios policiales, etcétera. Digamos, tenemos un organismo que controla estas inscripciones, las importaciones, exportaciones, como en el caso de la DGMN, pero, y dado el contexto que estamos viviendo, me parece tremendamente relevante que esto quede en el Ministerio de Seguridad. Muchas gracias, diputada Frías. ¿Algún otro diputado quiere intervenir? Diputado Alessandri. Aprovechando el punto, como está ministra, me parece bien la redacción, pero aprovecho de comentarle, ministra, que Chile hace un tiempo decidió tener
un sistema de huella balística que pudiera ayudarnos a identificar en los crímenes de dónde viene la bala, quién la internó a Chile, quién la compró, de qué pistola la percutó. Y eso, que tiene un reglamento ya después de muchos años, todavía no tiene una partida de la DIPRES que le permita funcionar. La DIPRES tiene que asignarle unos recursos al IDIC, que es el instituto que va a hacer operable este sistema de huella balística, y ha salido en la prensa, se le ha escrito al subsecretario Monsalve, entonces le pido que en este tema tan importante podamos avanzar finalmente, después de 5 o 6 años, en tener esa capacidad de llegar al sitio del suceso, recoger las municiones que quedan ahí y saber por la huella balística de dónde viene la bala. Gracias. Gracias, diputado. Efectivamente, ministra, esto es fundamental. Entonces, dado que llevamos tanto tiempo con esta buena idea, pero no se ha implementado, sería bueno que usted pudiera verlo de alguna manera, ministra. ¿Algún comentario, ministra, al respecto? No, tomo el tema, diputado, le puedo traer más información. Ahora puedo decir que en esto se ha ido avanzando mucho, porque hoy día tenemos estas tecnologías que antes no estaban disponibles, que se han ido distribuyendo a las policías y también a la fiscalía para hacer identificación balística en el terreno. Antes lo que teníamos que hacer es que mandaban por despacho los registros a los laboratorios en Santiago y tenían que esperar de vuelta de Santiago. Hoy día tenemos tecnología en varias regiones del país que nos permiten identificación rápida. Lo que nos falta es esto de avanzar en un banco que unifique toda esta información, y hay una parte del sistema que efectivamente todavía no está plenamente implementada, pero se ha ido avanzando. Y la inversión en tecnología ha sido un paso bien importante que se ha ido instalando en los lugares donde es prioritario, aunque todavía hay muchos lugares donde efectivamente no existe. Entonces me quedo con el tema y me voy a encargar de que se entreguen esas respuestas. ¿A dónde se hicieron esas solicitudes que ustedes plantean? Diputado Alessandri. Sí, aprovechando la pequeña interrupción, por un lado está el IDIC, que es el que debe tomar las huellas balísticas de las armas civiles. Después las Fuerzas Armadas, Policía, Gendarmería deben tomar la huella balística de sus propias armas. Para esto se requiere un reglamento que debió salir hace un año. Después la Ley de Control de Armas, que es de enero del 2022, obliga a que se cumplan los puntos anteriores, pero el gobierno aún no ha sacado el reglamento que regula eso. ¿Salió? Después ambas policías tienen un sistema que se llama IBIS. Ellos ingresan ahí las evidencias balísticas que van obteniendo y van haciendo. IBIS, claro. Cuando se relacionan las mismas armas en diferentes delitos, hacen una búsqueda en la base de datos del IBIS y en toda la base de datos de la policía, pero falta la base de datos del IDIC, donde se deben ingresar todas las huellas balísticas de las armas civiles. Y para eso hay que comprar cierta tecnología, y esa tecnología es lo que no está en la glosa presupuestaria 2024. Así que hemos avanzado mucho, sí, pero falta el empujón tecnológico para que exista, por ejemplo, en el crimen de Maipú, de la niñita de 10 años, la posibilidad de recoger las balas, pasarlas por esta máquina, por este computador y decir de dónde vienen las balas. Muchas gracias, diputado Alessandri. Ministra, entonces acá le dejamos la tarea en sus manos. Es un tema de recursos y bueno, de alguna manera esto es fundamental. Si es que estamos en la batalla de enfrentar la delincuencia, como se supone que estamos, bueno, los recursos tienen que estar, sencillamente. Diputado Araya. Gracias, presidenta. A ver, lo primero tal vez, solo ya que se hizo referencia al IBIS, que es el Sistema Integrado de Identificación Balística, o sea, en esto hay bastante discusión en la doctrina, si efectivamente qué tan eficiente es o no el mismo por la enorme cantidad de armas ilegales, armas hechizas en el fondo que no tienen, como también las modificaciones que sufre el armamento cada vez que es percutado. O sea, hay una modificación leve en cada disparo que después lleva a que después de muchos disparos no sea identificable, más la deformación que tiene a la hora de impactar. Dicho eso, aquí tengo una única preocupación, es que esta materia, el tema de armas, hoy está en el peor de los mundos, a cargo de un general de ejército implementado por carabineros. O sea, hay una suerte de dualidad en el mando, no hay ni chicha ni limona. Y el problema con esto es que al menos en el interior uno puede ser el peso pesado de la materia, puede sentar a hablar a justicia, a defensa, etcétera.
ahora va a ser el ministro de Seguridad el que va a tener que ir a dialogar, no sé en qué términos, con defensa. Y esa es, volvemos a los fenicios, es la preocupación de la necesidad de empoderamiento y que estas materias, el ministro de Seguridad tenga el peso para poder resolverlo. Yo creo, ministra, que tenemos una oportunidad y una necesidad de poder ordenar el tema de armas. Usted sabe mi posición en la materia, pero continuar con esto valía que es defensa e interior. Defensa, interior y quizá algo con justicia y podemos meterle un poquito aquí, pero carabineros, ejército, todo esto no funciona. Entonces, ¿quién va a estar a cargo de esto? Va a ser finalmente el Ministerio de Seguridad. Defensa pasa a segundo plano, se va a llevar todo para acá porque si esto sigue al mando de un general de ejército, defensa siempre va a tener algo que decir. Gracias, diputado Araya. A ver, le pido al Ejecutivo, ministra, si nos pueden dar respuesta a esta duda del diputado Araya para después proceder a votar. Usted se refirió al proyecto. Pero, aquí es, ¿qué va a pasar? Diputado, prenda su micrófono, por favor. Gracias, presidenta. Muy atenta la presidenta. En el fondo, en esta materia, ¿cómo se va a... En el fondo, si es que va a haber alguna se está pensando en alguna modificación en cuanto al modus operandi actual, o vamos a seguir con el fondo esta modalidad permanente. Sí, claro, pero es que para el gobierno el tema de armas ha sido un eje. Muy orientado, lamentablemente, a las armas legales, inscritas, que son las que menos tienen participación en delito. Y Pero esto podemos conversar largamente. Pero si va a haber alguna modificación en la estructura de cómo se va a abordar esta temática, porque esto va a quedar regado hoy en el Ministerio de Seguridad. Entonces, ¿cómo se va a gobernar la materia? Gracias, diputado. Ministra. ¿No quiere? Bueno, aquí estamos dando un paso, presidenta. Efectivamente, este paso debiera tener otros de consecuencia, porque hay que establecer una coordinación más clara, más nítida, con un mandato más preciso en este tema, sin duda. Esto por sí solo no va a resolver, pero sí genera un primer paso en el sentido que pone al Ministerio de Seguridad en un rol central en esta materia que debiera dar lugar posteriormente a otras medidas. ¿Por qué no tomar esas medidas aquí mismo? Porque estos proyectos son de suyo muy complejos. Y cada una de estas cosas que uno trata de agregar, resolver en estos proyectos, les pone una mochila que hace que muchos de estos proyectos nunca jamás en la vida ven la luz. Entonces, esa es la razón por la cual se toma la decisión de decir ya, el ministerio va a tener unas tareas superiores a las actuales, va a tener un rol central en esto, va a haber una política que va a ordenar esto, y eso de consecuencia va a generar condiciones para que se vayan tomando las decisiones que corresponden a continuación. Muchas gracias, ministra. A ver, por orden, le voy a pedir al secretario que nuevamente lea y sometemos a votación. Perfecto, entonces la propuesta que se va a poner en votación a continuación es la que fue fruto de la conversación entre el Ejecutivo y los asesores de los señores parlamentarios y que agrega el siguiente literal M nuevo, letra M, sancionar en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional el plan anual de fiscalización de armas de fuego establecido en el artículo 20b de la ley número 17.798 sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional y supervisar su correcta implementación en el ámbito de sus competencias. Muchas gracias, secretario. ¿En votación? Diputado Alessandri. A favor. Diputado Araya, don Jaime. A favor. Diputado Araya, don Cristiano. Diputada Fríes. Diputada Fríes. Gracias. Diputado Mellado. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Leal. Diputado Leiva. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. Presidenta. A favor. ¿Resultado de la votación, secretario? 10 votos a favor, presidente. Perfecto. Entonces, aprobado. Perfecto. ¿Se toca la campana ahí? Sí. Aprobado. Sigamos, secretario. ¿Cuál es el punto que sigue? Corresponde entonces pasar ya, terminamos con el artículo 5º y pasamos. Habría que votar el artículo 5º si lo terminamos, ¿o no? ¿No? La que usted iba. Sí. No, a ver, ordenémonos. Ustedes estaban redactando la letra L, si no me equivoco.
¿Les parece si lo dejamos para la tarde y ahí terminamos de votar el quinto de la tarde? ¿Les parece? Bueno, mejor cerrarlo al tiro. Yo preferiría cerrarlo al tiro, no sé cuánto se pueden demorar en redactarlo. Y así terminamos con el artículo al tiro. La atribución, entonces. Además, van a llamar a votar pronto, Presidenta, porque en la sala ya Sí. van a empezar. Por eso, esto sería como lo último. En vez de meternos en otro tema, sería bueno poder votarlo. Exacto, para la tarde. Ok. ¿Tiene la redacción? 1 minuto. 1. Se suspende la sesión por 1 minuto. Señores, se reanuda la sesión. Señor secretario, le pido que lea la nueva redacción, por favor, para que la sometamos a votación. La propuesta es la siguiente, letra L, diseñar, gestionar e implementar los sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para los casos de emergencias de seguridad. ¿Estaríamos ok? ¿La suscribe algún diputado? Si no, no podemos votar. Para poder someterla a votación. Diputado, conforme ya. Ya, por favor. Ahí está. Ah, ya. Ok, ofrezco la palabra respecto a la nueva redacción, diputado Chalper, diputado Chalper, ponga su micrófono, por favor. Yo creo que el orden lógico de los verbos, sin ánimo de sobreabundar, porque es diseñar, implementar y gestionar. Uno solo gestiona lo que ya está implementado. Perfecto. Presidenta, Eso lo puede yo hacer le la quiero pedir a la Secretaría. ministra que evalúe los... Eso lo puede hacer la Secretaría, así es que lo sometemos con esa redacción en ese orden de los verbos rectores a votación. Secretario, ¿en votación? Sí, la Secretaría se va a encargar. Pero han entendido que va a ser diseñar, implementar y gestionar los sistemas de televigilancia, eso es lo que vamos a poner en votación. Exactamente. En votación. Diputado Alessandre. Diputado Araya Don Jaime. A favor. Diputada Fríes. Diputado Mellado. A favor, señor secretario. Diputado Leal. Diputado Leiva. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. Presidenta. A favor, señor secretario. La cuenta, por favor, de 9 la votos a votación. favor, ninguno en contra, ninguna abstención, que aprobado, presidente. Muchas gracias. Aprobado entonces. Creo que ya estamos a puertas de ir a votar a la sala, si no me equivoco. ¿No todavía? No hay. Ok, entonces démosle con el siguiente punto, señor secretario, por favor, para que avancemos. Si están votados todo lo que se refiere al artículo, debiéramos de votar el artículo primero completo. Creo yo. Señor secretario, su opinión técnica, por favor. A ver, orden, porfa, escuchemos. Claro. Señor secretario, su opinión. Normalmente lo que hacemos es que es un segundo trámite constitucional y por lo tanto lo que tenemos que aprobado ya el proyecto en general como está, es ir votando las modificaciones una a una, que es lo que hemos estado haciendo. Correspondería, según mi criterio, simplemente continuar al artículo siguiente, dado que ya está aprobada. Perfecto, secretario. Sigamos entonces con el artículo siguiente. ¿Usted nos indica la página, por favor? Artículo 6. Es la página 23 del comparado grande. Perdón. 24. Se nos estaba quedando algo en el tintero. Claro, es la función residual. La función residual que está establecida en la página 17, letra L, salen agregadas nuevas letras, pero es la última que señala lo siguiente: ejecutar las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomienden. Esa es la última letra del texto aprobado por el Senado y que tiene una indicación en la página 18 de los diputados Longton y otros para eliminar o suprimir la palabra ejecutar. Ok, ofrezco la palabra respecto al punto, diputado Chalper.
¿Por? En el escáner. Es la página, secretario. No, es Acá. Vamos a dejar la última letra. Ejecutar las demás funciones que le compusieron al CDU. Yo al menos retiro una indicación que se El Chávez dice que hay que retirar. No lo encuentro, señor secretario. Se lo leo. ¿Dónde está acá? No, en esta columna el texto del Senado. Hay que votar lo que votó el Senado. Y ustedes están proponiendo la indicación. Es que no tengo. La última de ustedes. Sí, pero él tiene otras letras, tiene otro comparado. Esa es la de ustedes. No, eso tiene que ver con la autonomía, eso ya lo votamos. No, esta, no, porque esta es la última, es la residual. Fuimos viendo las otras letras entre medio. Esa es como ven el texto del Senado. Exacto. Lo cual no existe porque la Constitución no le recomienda nada. No existe las leyes, no sé cuáles podrán, porque también. Entonces, ¿en qué quedaron? ¿En rechazar ese? Bueno, ahora hay que discutirlo. Normalmente estos numerales se cierran con estas cláusulas de cierre. ¿Cómo están los numerales? Son de bailazo, no sé qué le pueden comentar la Constitución que no existe. Sí, porque no sería y las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomienden y las demás ¿sí o no? Pero tiene un tema de redacción, Charper, que no, lo que pasa es que siempre hemos partido con un verbo rector. Ahora, en estricto rigor, si uno no pone esta norma no pasa nada, porque es obvio que es una redundancia que en general los legisladores. A ver, sí, es una redundancia porque tiene la obligación el Ministerio de cumplir con las demás obligaciones que la Constitución y la ley le encomienden, si están establecidos en cuerpos legales. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿el Ministerio no cumpliría las demás atribuciones, funciones que le daría la Constitución y otras leyes si es que no estuviera esto? Ministra. Dado que la legislación hay que hacerla funcionar no solo por sí misma, sino como cuerpo completo, este es un formato que se ocupa regularmente en este tipo de artículos. Es lo habitual. Entonces, no hay ninguna razón para innovar en esto. O sea, se hace siempre. Cuando se enumera, siempre se pone al final, por un tema de precaución, las demás que la ley le encomiende. Entonces, ¿para qué vamos a innovar en esto? ¿Está en la del Ministerio del Interior, ministra? No sabría decirle. Está en general en la mayoría de las legislaciones que regulan las competencias de organismos públicos. Se pone. Sí, por eso preguntaba si es que la del Ministerio. ¿Está la del Ministerio del Interior? Diputado Leiva, que es nuestra ayuda a memoria. Están las bases generales de la administración. No, del pero Estado, la de regulación. Están las 20.000, están todas las normas. Pero la del Ministerio, la de bases generales aplica para todos los órganos de administración del Estado. ¿Qué pasó? ¿De moción de orden por la diputada Frías? Presidente, perdón. Le daré la palabra en algún momento. Diputado Schalper primero. No, perdón. Diputada Plasencia, ya que no quiso ocupar la palabra el diputado Schalper. Gracias, presidente. No me está haciendo ningún favor, es lo primero que le quiero decir. Y lo segundo, no hagamos una gran discusión y un debate sobre este punto, que es además un tema que está establecido en todas partes. Yo sugiero que sea cumplir el verbo que se utilice, y con eso yo creo que cerramos de manera ordenada. Gracias. Diputado Schalper. Dos comentarios. Primero es que efectivamente en el artículo 2 de la ley 20.502, que es la ley orgánica del Ministerio del Interior, no se incorpora un artículo como este, y quizás valdría la pena revisar la historia fidedigna, es porque precisamente por ser un ministerio que se dedica a labores de orden público y de seguridad, se pretendió un enunciado taxativo, porque lo que hace ese artículo, si bien es de común utilidad, es terminar con la taxatividad, es abrirla. Y quizás valdría la pena evaluar, y yo de hecho me he convencido de eso, que voy a votar en contra de ese literal, porque creo que no sería bueno abrir un espacio de no taxatividad en un ministerio que tiene a su cargo el resguardo del orden público por lo mismo, y me sorprendería que la diputada Frías no esté en la misma sintonía, porque precisamente de lo que se trata es de impedir que bajo cuestiones generales puedan afectarse el día de mañana derechos humanos,
me da la impresión que esto tiene que ser taxativo. Gracias, presidente. Diputado Leiva, diputada Presidente, Frías. gracias. Respondiendo a su pregunta, yo creo que esto es una norma bastante simple, es una figura que se utiliza en todas las normas y particularmente en la ley del Ministerio del Interior, la 20.502, en su artículo 3, letra M, dice desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le comiende la ley. No es ninguna figura extraña, digamos, A ver, a cualquier ministerio. usted habla de las atribuciones. La función y atribución de la letra M del artículo 3, presidente. Es como lo mismo, Andrés, no. 3 letras M, es lo mismo, Andrés. Sí. Estoy de Frías, diputada Frías, por favor. Sí, yo creo que íbamos como avión, presidente, pero esto se estancó. Pero lo que quiero decir es que entiendo el problema que plantea el diputado Chalpen, pero creo que este proyecto además establece 3 formas de articularse con el resto del Estado. Y en ese sentido, efectivamente hay instituciones, hay procedimientos, etcétera, que no son parte de esto. Y en ese sentido me parece que no hacerlo taxativo nos permite cubrir y que no haya una interpretación restrictiva, porque en este proyecto de ley nos abrimos más allá del Ministerio para el tema de seguridad. Muchas gracias, diputada Frías. Diputada Braya, ponemos en votación. Presidente, yo quiero suscribir lo que ha planteado la diputada Plasencia en orden a que diga cumplir las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomienden, porque es la forma de salvar cualquier omisión que tengamos respecto del diseño del ministerio con remisión a esa normativa. Y además tuvimos una larga discusión respecto del verbo ejecutar, respecto de otras atribuciones que se pretendían plantear, y la explicación que se nos dio sistemáticamente fue que los ministerios no ejecutaban. Por lo tanto, quisiera solicitar que se considerara lo planteado por la diputada Plasencia en orden a que dijese clara y simplemente cumplir las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomiendan. ¿Cómo quedó, diputada Braya? Queda como cumplir las demás funciones que la Constitución y las leyes le encomiendan. Que además la forma de dejar abierto, no sé, por ejemplo, lo que acabamos de hacer de sacar la denominación de la remisión a la ley para el tema de la televigilancia va a impedir o dificultar la compra o unificar las compras que se hagan en materia de tecnología. Entonces, cumplir es más sencillo, creo que lo deja suficientemente abierto. Y razonablemente, además, cercado. Muy bien, diputado Braya. ¿Estarían de acuerdo con la propuesta del diputado Braya? Diputada, con la diputada Plasencia. La propuesta, diputada Braya, con usted, diputada. No la veo muy contenta con su propuesta, así que vamos. Pero la vamos a suscribir igualmente. Vamos a suscribirla igualmente. Cumplir. Por unanimidad, por supuesto. ¿Por unanimidad? ¿Por unanimidad? ¿Habría unanimidad, diputado Alessandri? Que no... Ya, está bien, está aprobado. Listo, pasamos al artículo 6. ¿Esta qué página es? ¿Sí? Ya. 27 del gordo. Ya, artículo 6. Ya, démosle. Entonces, pasamos entonces al artículo 6, que se encuentra en la página 23 del comparado grande, y que señala lo siguiente, según el texto aprobado por el Senado. Para el cumplimiento de sus funciones corresponderá al Ministerio las siguientes atribuciones. Letra A. Proponer al presidente o presidenta de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia y evaluar su aplicación. ¿Vamos a por letra aquí? Sí, por letra. ¿Cómo? ¿Y lo aprobamos por letra A o no? Pero déjame saber si hay alguna propuesta acá. Sí, por letra, no. Por letra A, nada. Presidente. Espéreme, diputado Leiva. Segundo. ¿Pasó? Un segundo. ¿Encontramos la hoja? Ya, diputado Leiva. Yo creo que es una norma de estilo, presidente. Yo creo que debemos aprobarla por unanimidad. La primera parte, sí, aprobémosla por unanimidad. Hay una sola indicación de la diputada señora Navellán para eliminar en esta letra. No, estamos en el encabezado. Ya, aprobamos el encabezado por unanimidad. Sí. Por unanimidad. Ya. No está lo mismo, salió el diputado Araya. Letra A. Jaime.
Letra A. En la letra A, que señala proponer al presidente o presidenta de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia y evaluar su aplicación. Hay una indicación de la diputada Navellán en esta letra, tanto como en la letra B y la D. Que es incompatible con lo aprobado, presidente. No, yo tengo entendido que lo que se aprobó fue ministra o ministro. Esta otra expresión distinta Pero, a aquella. pero tiene el mismo. Vamos a ver, diputada Navellán. Mire, para mí lo importante es avanzar en la ley. La verdad es que no voy a entrar en la discusión del lenguaje, que para mi gusto es la estupidez más grande, así que voy a retirar esta indicación. Gracias, Muy bien, presidente. continuamos entonces. Retirada la indicación por la diputada Navellán. Y Y se somete a votación por unanimidad. Ya. por unanimidad también. Aprobado por unanimidad. Letra B. Letra B. Elaborar y proponer al presidente o presidenta de la República la política nacional de seguridad pública, protección de las personas y convivencia ciudadana, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente. Muy bien, hay propuestas del Ejecutivo y que va de la mano con la que propusimos nosotros. Ahora, tengo una duda porque nosotros, dice las conductas terroristas y nosotros en el encabezado hablamos de actos terroristas. Deberíamos modificar aquello. Que sea coherente con el primer artículo. Señor secretario, puede leer por favor la letra B y si no hay discusión, la sometemos a votación con esa modificación. Crea como acto. La letra B de la indicación del Ejecutivo señala lo siguiente. B. Elaborar y proponer al presidente o presidenta de la República la política nacional de seguridad pública, la que deberá incluir expresamente una estrategia de prevención del delito, la protección y atención de víctimas y las medidas de combate y prevención del crimen organizado y las conductas terroristas, entre otras, debiendo coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente. Muy bien, ¿habría algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? Señor secretario, con la modificación de conductas, en vez de conductas por actos terroristas, para que quede coherente con el artículo 1, lo sometemos a votación. ¿Hay unanimidad? ¿Hay unanimidad? Pero que están variando, presidente. Es que salió el diputado Jaime Araya, creo que fue el último que... Pero en la anterior tampoco estuvo el diputado Araya, así que sería la misma votación. Aprobado por unanimidad. 9 votos a favor. Y nosotros retirada se cae por consiguiente la nuestra. Gracias. Ya. Letra C. Letra C. Supervisar, instruir, coordinar y evaluar la ejecución de las actuaciones que desarrollen los demás organismos públicos en relación con la Política Nacional de Seguridad Pública, protección de las personas y convivencia ciudadana. También hay una propuesta del Ejecutivo para reemplazar esta letra C por la siguiente. Velar por la coherencia de planes y programas que los demás ministerios y servicios públicos desarrollen relacionados a prevención del delito, para lo cual podrá establecer instancias de coordinación interministerial e interinstitucional en las materias de su competencia. Y también hay propuestas de su autoría, presidente. Que van en la misma. Me la parece. anterior. Sí, se subsumen. ¿Señor Collado o ministra? ¿O ministro o señor Collado? Ya, señor Collado. Esta propuesta tiene que ver con la dificultad y la imposibilidad jurídica de que el Ministerio de Seguridad evalúe las políticas públicas de otros organismos públicos. Esa es una imposibilidad jurídica. El derecho administrativo nacional no permite que el Ministerio de Seguridad evalúe la política de vivienda del Ministerio de Vivienda. Pero lo que sí estamos buscando... o al Ministerio de Salud, las políticas del Ministerio de Salud, o las políticas del Ministerio de Defensa, o de Bienes Nacionales. Evitemos el diálogo, por favor. Collado, termine la idea. Perdón. Y por lo mismo, el reemplazo, que fue una larga conversación y estudio con expertos en derecho administrativo al respecto, lo que busca es velar, primero en el sentido de que, ya hemos hablado en esta comisión de qué significa velar, ¿ya? Esta idea de consistencia o de trabajo sigiloso de mantención de una idea y de un proyecto, para que la coherencia de los planes y programas de los demás ministerios y servicios públicos que se desarrollen en relación a la prevención del delito tengan efectivamente una coherencia y además se puedan establecer instancias de coordinación interministerial e interinstitucional que van de la mano con las instancias que el sistema de seguridad pública también buscará implementar. Por eso es que sugerimos aprobar
este nuevo literal porque va de la mano con el principio de coordinación que está establecido en la ley de bases de la Administración del Estado, las limitaciones que existen y que el articulado que venía aprobado tenía ese problema, y por eso es que lo hemos mejorado para efectos de permitir esa coordinación interministerial fuerte. Esa es la razón. Gracias, señor Collao. Habría uso la palabra, diputado Schalper, yo también. Tengo una duda. ¿Por qué solamente se circunscribe la prevención del delito y no a las otras funciones? Señor Collao, quiero sumar otra duda. Yo tengo un problema, tengo una duda de forma. Y vuelvo a lo de función con atribución. Creo que se mezcla función con atribución. Yo creo que debería ser al revés esto. Es decir, uno debería decir, se podrán establecer instancias, estoy tirando una idea, se podrán establecer instancias de coordinación interministerial e interinstitucional en las materias de su competencia que tendrán como objetivo velar por la coherencia de los planes y programas, porque es raro. Claro, darlo vuelta, porque estamos ya en las atribuciones. Entonces, velar por la coherencia, separado de lo que después viene, claro, es crear la instancia para después establecer la función. Entonces, cuando uno dice velar por la coherencia, uno entendería que eso es una función, ¿cierto? No una atribución, porque la atribución es la segunda parte. Entonces, uno tendría que enlazar la atribución con la función. Y lo otro es que el verbo velar a mí me parece un poquito todavía, y yo sé que lo hemos ocupado en otra instancia, un poquito débil, porque me gustaría saber qué significa en concreto aquello. Ministra. A ver, presidente, efectivamente las instancias son uno de los instrumentos a través de los cuales se desarrolla este rol de velar, pero no es el único. Habíamos dicho que en la lógica de este sistema y entendiendo que en materia de prevención la cantidad de organismos que intervienen es prácticamente infinito, lo que estamos pidiéndole aquí al Ministerio de Seguridad es que advierta, sin necesidad de que haya una instancia, cuando se están tomando decisiones que van a tener algún impacto en el delito, haga ver que hay que considerar ciertos criterios, si descubre inconsistencias, las releve, lo trabaje bilateralmente, si no encuentra respuesta, lo converse con el presidente. Entonces, parte de este trabajo es sectorial y parte es a través de instancias. Porque hay modalidades, por ejemplo, nosotros tenemos el Consejo de Protección de la Infancia. Y el Ministerio de Seguridad, el de Interior hoy día es parte, el de Seguridad va a ser lo futuro. Ahí hay una instancia donde se hace este trabajo, pero muchas veces no hay ninguna instancia. Por ejemplo, se levanta el nuevo diseño para espacios públicos, qué sé yo, las normas técnicas para los espacios públicos. A lo mejor nadie le pregunta al Ministerio de Seguridad, pero el Ministerio de Seguridad debiera enterarse, advertir que hay tal problema, hacerlo ver, aunque no haya ninguna instancia, ningún mecanismo especial. Entonces, por eso tenemos que tener un verbo rector más amplio como velar, y una de las maneras de llevar adelante esta tarea es a través de instancias especiales, pero puede haber otras, puede haber múltiples, puede encargar estudios, puede hacer distintas cosas. Muchas gracias, ministra. Diputado, Ministra, al diálogo, por favor, fuera. Ministra, quiero hacer la pregunta, diputado Schalper. Yo preguntaba por qué no hacerlo extensivo a las distintas funciones y solo se circunscribe a eso. Alguien podría decir que solo ese velar por la coherencia es estrictamente respecto de eso. Claro. Yo lo haría más extensivo. Sí, yo no sé si se comprendió que creo que a la misma línea del diputado Schalper lo que yo planteé, que a mí me parece bien, pero tengo un problema en la forma como está redactado. Porque dice, velar por la coherencia de los planes y programas, eso es una función. Entonces, si uno lo establece, se podrán establecer, la parte final, la inviertes los factores, se podrán establecer instancias de coordinación interministerial de interinstitucionalidad en la materia de su competencia, que tengan por objetivo, si dejamos velar por la coherencia de los planes y programas, porque eso se convierte en una atribución, ahí se convierte en una atribución. Si no lo dejamos en una función con una atribución conjuntamente. Yo sé que de repente esto es una lata que tiene que ver con lenguaje, pero el lenguaje construye realidad. Entonces, yo no tengo problema en aprobarlo, pero que le diéramos un giro para que quede efectivamente como una atribución. Porque yo no comprendo el establecer dos cosas distintas dentro de una misma letra que apunten a lo mismo, pero que tengan objetivos distintos desde el punto de vista de las funciones y atribuciones. Eso, diputada Nayan. Que sabe lo que me pasa es que con esto de los verbos rectores se podrá, es como, puede ser como puede no ser. En cambio, velar es algo que indica que tiene que hacerse. ¿Me explico? Se explica, diputada Nayan. Diputada Frías. Para reafirmar lo que dice
la diputada Navellán, me parece que el velar por la coherencia no es velar solo, es velar por la coherencia. Y en ese sentido me parece que tiene que mirar, es el rol de levantar una alerta y tratar de resolver cuando hayan contradicciones, cuando hayan ausencias, cuando hayan falencias. Y que sea prevención del delito es porque no va a haber otro ministerio, no va a haber otra repartición fuera del Ministerio de Seguridad que se dedique a la seguridad. En cambio, en materia de prevención del delito, otros ministerios tienen mucho que decir también, y eso lo hemos hablado más de una vez. Por lo tanto, me parece que es absolutamente coherente y cierra la idea de que el Ministerio de Seguridad es el órgano rector. Muy bien. En votación, señor secretario. Muy bien, presidente. En votación, entonces, la letra C de este artículo 6º en los términos de la indicación del Ejecutivo. Diputado Alessandri. Diputada Fries. Diputado Mellado. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Leiva. Diputada Navellán. A favor. Diputada Orsini. Diputada Plasencia. A favor. Vamos votando ya. Diputado Chalper. Presidente. Abstención. Sí. Están tocando. Aprobado, 8 votos a favor. Ninguno en contra, una abstención. Aprobado. Continuamos la tarde. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta a las 5.